la honra y la gloria es para Dios, así que pues yo estoy segura que a Él le agradó lo que escuchó, vio el corazón de aquellos que le alababan, le adoraban y seguro está muy, muy complacido. Así que pues aquí el que realmente importa pues es Él, hermanos. Con la pena les digo. No, porque de repente sí, y entiendo esto de arreglar, tenemos bocinas, tenemos micros, tenemos pues lo que tenemos aquí para un buen audio. Pero finalmente si no se puede con eso, pues tenemos la boca, ¿no? Y con ella adoramos al Señor. Y yo sé, no le quito la importancia que tiene todo lo demás, pero finalmente venimos a eso, a adorarlo a Él. Y bueno, yo quiero pedirles esto, les pido que preparen su corazón, que dispongan su corazón, su entendimiento. Seguro el Señor tiene una palabra para ustedes. Él esperaba con gusto escuchar su voz adorándolo. Ahora yo te pido que prepares tu corazón y con gusto escuches la palabra que Él tiene para ti el día de hoy. Y esta palabra pues va a ser impartida a través de la boca de Fernanda. Así que hermanos, oremos para que el Señor permita que no salgas como llegaste a este lugar, que salgas renovado, transformado y en ese proceso de cambio que Él tiene para tu vida. Amén. Amén. Buenos días a todos. Yo pensé que íbamos a hacer poquito, porque pues estamos en encuentro, pero me da muchísimo gusto poder verlos a todos, poder ver a algunos que hace mucho no veía, que hace mucho cuando era soltera y éramos novios, Alejandro y yo los vimos, creo. No es cierto, ya los había visto antes de, ya me acordé, cuando iba a casa de Elba a la célula, ya me acordé. Pero de verdad me da muchísimo gusto verlos a todos. Pues vamos a que me acompañen a poner juntos esta palabra, porque es de parte de Dios. Quiero que primero quedamos en entendido de eso. No soy yo, no es lo que yo pienso, sino es lo que la Biblia nos quiere decir hoy, lo que Dios nos quiere decir a través de la Biblia. Si puedes, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Dios, gracias por la vida de los que estamos aquí. Padre, si estamos aquí sentados hoy es porque tú tienes un propósito para nosotros y esta palabra primeramente es para mí, primeramente es para cada uno de nosotros y después para mi hermano que está al lado, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, nos alcanzó hasta hoy, porque estamos despiertos, Señor, porque amanecimos, porque hay muchas personas que no tuvieron esta gracia, este amor, Señor, esta misericordia que tú has tenido hoy con nuestras vidas. Padre, permítenos que esta misericordia que fue dada hoy no sea en vano, Señor, y no la despreciemos, Padre, sino que tu palabra poderosa entre en nuestro corazón, Señor, y que no salgamos como entramos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ustedes saben que el pastor lleva otra secuencia y otra serie. Nosotros estamos llevando una serie que empezó con la pastora. No sé si recuerdan cómo se llamaba la serie o sobre qué estábamos nosotros predicando. Exactamente, estamos predicando sobre los seres desconocidos de la Biblia. Y hoy nos toca predicar sobre una heroína desconocida de la Biblia, que probablemente su hijo es mucho más famoso que lo que es ella, lo que fue, pero de lo que vamos a hablar hoy es de la trascendencia que tuvo ella y que fue pieza clave para que el reino de Dios, el avivamiento viniera al pueblo de Israel y por consecuencia viniera a nuestras vidas, ¿no? Porque si no hubiera sido así, no llegaría hasta este momento. Y yo te quiero hablar sobre Ana. Ana, la esposa de Alcana. Ana y Alcana, su hijo es el profeta Samuel. ¿Alguien ha escuchado sobre el profeta Samuel? Aquel profeta que ungió a David, aquel profeta que estaba y escuchó la voz de Dios y le dijo, Elí, cuando escuches la voz de Dios, ya no vengas acá, dime, ¿qué quieres, Señor? Heme aquí. De esa Ana quiero hablarte hoy. Esa Ana que aparece en los primeros 2 o 3 capítulos solamente de Samuel y después desaparece completamente.
pero lo que vamos a escuchar es trascendental para la vida de cada uno de nosotros, porque Dios habla en lo pequeño y en lo grande. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, 1. Vamos a leer del 1 al 18, pero lo vamos a ir pausando. Cuando esté acá, empiezo, ¿vale? Yo lo tengo en TLA, si lo quieren poner en TLA, o me dicen en cuál está y lo pongo en esa. ¿Está en traducción viviente? Ah, vale. Ok. Dice, en Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Alcaná. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Tou y Zou. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Alcana tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año, Alcana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Fines. Cuando Alcana presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de la carne a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte, porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. ¿Me puedes poner el siguiente versículo en Reina Valera, por favor? Dice, y su denme un segundo. Denme un segundo. Oh, rayos. No importa. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. De esta Ana te quiero hablar. A este punto de la historia vamos a empezar. Alcana tenía estas 2 esposas, Penina y Ana. Dice la Biblia que Ana era muy amada por su esposo. No dice que más que Penina, pero si se fijan, remarca más el amor que le tenía a Ana, a pesar de que no tenía hijos. Y sabes, para este tiempo, una mujer era, pues, lo más importante que ella tenía que hacer en la familia. Si ella no cumplía con esa labor, entonces era una persona inútil. No servía para lo que estaba llamada supuestamente a hacer. Su propósito en la sociedad no estaba siendo cumplida. Ana vivía llena de vacíos. Imagínate, al final de cuentas, Ana era una mujer que no solamente estaba tachada por la sociedad, sino en su núcleo familiar, a pesar de que su esposo le amaba y le cuidaba, pues la otra esposa dice que le irritaba, la hacía enojar, la hacía sentir menos. Yo no sé cómo estaría Ana en nuestros tiempos, pero probablemente era causa de muchas burlas y decir, ay, yo sí puedo y tú no puedes, o mira mis hijos, qué hermosos están, ¿no? Y mira tú, ¿cuántos tienes? Y para Ana era algo muy, muy complicado. De hecho, en el versículo 8 dice, y Alcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana estaba en depresión. Ana tenía muchos problemas porque a pesar de lo mucho que era amada, las razones por las que ella venía o su propósito estaba siendo tapado, tenía una brecha, no había forma de cumplir eso, ya lo había intentado por años. Ana había escuchado que Dios amaba a las mujeres que tenían hijos, que eran bendecidas por tenerlos, y aún más, dependiendo la cantidad de hijos, pues eran muchísimo más bendecidas. Y entonces probablemente a sus oídos pudieron llegar ¿por qué tú no tienes hijos? ¿Cuál es tu pecado?
¿qué te está pasando? Algo estás haciendo mal. Algo no está conforme a lo que Dios quiere que esté y por eso no está siendo bendecida. Y Ana se la pasaba días y días y años, porque la historia habla de que pasaron años en los que Ana no solamente estaba vacía, sino que ese vacío se empezó a llenar de tristeza, se empezó a llenar de amargura, se pudo haber empezado a llenar de incredulidad, de pensar, es que Dios no me escucha, es que Dios no ve lo que yo estoy pasando, no ve mi vacío, no ve la necesidad que yo tengo, no ve lo mucho que yo he estado clamando y orando a Él y la necesidad no ha sido cubierta. ¿Acaso Dios no me escucha? ¿Acaso Dios no me ve? ¿Acaso Dios no me ama? ¿Acaso probablemente pudo haber dicho en algún momento de desesperación, ¿acaso no hay un Dios? Porque si hay un Dios, ¿por qué no me está escuchando? Vamos a pasar al versículo 3, por favor. Dice, lo voy a terminar en Reina Valera. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrendar sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojaba y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la miraba, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, no comía, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba ahí sentada en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Hasta ahí nos vamos a quedar ahora. En este momento, Ana no dejó de orar, de ofrecer sacrificio, porque aún con todo y lo que le estaba pasando, bien podría haber dicho, ¿sabes qué? La porción Elcana que tú me das, pues no se la voy a dar a Dios. No se la voy a dar a Dios porque Dios no me ha concedido nada. No se lo voy a dar a Dios porque los vacíos que yo tengo no han sido llenados. Y creo que a veces nosotros tenemos vacíos que no han sido llenados y que muchas veces hemos orado, ya sea por una enfermedad, ya sea por un sostén económico, por generar un poco más de ingreso, por tener una respuesta que solo tú sabes qué es lo que le has preguntado a Dios y Dios ha guardado silencio. Y no te ha escuchado aparentemente o según cada uno de nosotros. Y vemos ese vacío como algo que necesita ser llenado. E incluso puede ser que ese mismo vacío, por muchas cosas que tú tengas alrededor, simplemente es que se llene escuchando la voz de Dios. Porque es un vacío que nada lo va a llenar más que la voz de Dios. Y dice que en este punto Ana hizo sacrificio, subió, hizo sacrificio y se quedó en el templo y se puso a orar. Se puso a orar tanto y tan profundamente que decidió estar a solas y solamente el sacerdote del templo estaba en un pilar observándola. Y veía a Ana diciéndole, me imagino la escena diciendo, por favor. Dice la palabra de Dios que solo veía cómo Ana movía la boca y que estaba, no, señor, yo no sé cuántas cosas le pudo haber dicho Ana en ese momento.
Señor, por favor, te lo ruego. Señor, por favor, escucha a tu sierva. Señor, yo te adoro, yo te amo, yo estoy aquí. No sé en qué parte de esa oración Ana estaba, porque no era la primera vez que le oraba. Y probablemente estaba conociendo más a su Creador y tratando de entender la razón del por qué estaba en ese punto Ana. Más allá a lo mejor de reclamar de tantos años, Ana llegó a comprender que ella necesitaba entender la razón por qué Dios la había puesto en ese momento, en ese lugar y en esas circunstancias. ¿Por qué la otra esposa de su esposo podía tener hijos y por qué ella no? ¿Por qué por qué Penina era bendecida y por qué ella no había sido bendecida? ¿Por qué su esposo la amaba tanto a pesar de que no ha podido ser bendecida con hijos? Y mientras ella estaba orando y estaba profundamente orando, dice que Elí estaba en un pilar observándola. En el versículo 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. No, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y justamente así es como hoy se llama esta exposición de la palabra, se llama derrama tu corazón, derrama tu alma. Dice Ana que ella no estaba ebria. Yo no sé cómo la vería y qué tan profundo, y a lo mejor estaba gimiendo y estaba haciendo expresiones de dolor, de necesidad, en silencio. Porque tampoco se trataba a lo mejor de que todo el mundo escuchara lo que Dios le quería, lo que quería Ana decirle a Dios, pero en su corazón estaba gritando, explotando su corazón, derramándose completamente y diciéndole lo que necesitaba, lo que anhelaba, lo que quería, pero también a quién le estaba pidiendo. Creo que Ana jamás olvidó a quién le estaba pidiendo como tal. Y cuando Elí se acerca y le va y se acerca y le regaña y le dice, oye mujer, ya, no, párale de tomar. ¿Qué estás haciendo? Estás en el templo de Dios. Y Ana le dijo, no, mi señor, yo no estoy ebria. Yo estoy derramando mi alma. Eso no quiere decir, y aclaro, que uno tenga que hacer pues circo, maroma y teatro cuando uno está derramando el corazón delante de Dios. Pero quiere decir que cuánta profundidad tenía Ana en ese momento, que se le olvidó por completo dónde estaba. Y no sé, la palabra no dice si estaba arrodillada, estaba sentada, se paró y caminó, pero dice que estaba derramando completamente su corazón. ¿Y sabes qué? El hecho de que Ana año con año se levantara, fuera a su casa, viviera todo un año, regresara y volviera a adorar a Dios, quiere decir que Ana persistía y que Ana no se cansó y que probablemente en esos tiempos en el que ella oraba, no solo en el templo, sino en su casa, Ana empezó a conocer a su Creador y empezó a entender el valor que Ana tiene y que cada uno de nosotros tenemos en la presencia de Dios, que eso es muy complicado porque uno puede llegar muy fácil a la presencia de Dios con necesidades. Puede llegar muy fácil a la presencia de Dios con peticiones. Por la salud mía, por la salud del vecino, por la salud de mis hijos, por el trabajo, por una necesidad económica. Pero cuando Ana solo tenía una necesidad, no sé cuántas veces, probablemente todas terminaba orando por su necesidad. Pero antes de eso, ella logró conocer a ese creador suyo, a ese creador mío y ese creador nuestro. Buscó en el fondo del corazón de Dios el motivo de su propia vida. Muchas mujeres en esa época que no lograban tener hijos, se iban y se perdían en el desierto, porque era mucho su necesidad.
O muchas mujeres en esa época decidían quitarse la vida por eso. Yo te hablo no solamente de como una mujer. En este momento hay vacíos que uno piensa que no podemos llenar. Hay necesidades tan grandes y tan profundas que podemos pensar que no hay salida. Y que por mucho que le podamos hablar a Dios y que por mucho que oremos a Dios, los sentimos callados. Porque a veces, por ejemplo, en este caso podríamos decir, bueno, pues sí, pero en este momento de la vida no es lo mismo que hace tantos años. No es que si una mujer no tiene hijos, entonces no vale. Claro que no. Claro que hemos descubierto, y más en Dios, que para Dios las mujeres somos importantes. Que las mujeres valemos y que las mujeres somos muchísimo más de lo que aún la sociedad quiere llamar a decir que somos, ¿no? Porque si hay alguien que ha luchado por una mujer, pues es Cristo desde el principio, es Dios, siempre ha dado su lugar. Y Ana es una de estas respuestas, y quiero que nos demos cuenta de eso, porque la necesidad que tiene Ana es momento de que nosotros la traslademos a nuestra necesidad, o a la necesidad que alguien ha tenido o que en un momento tú has tenido, o simplemente a la necesidad que tú tienes y no sé si sepas que tienes de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos esa necesidad. En algún momento yo escuchaba a alguien que decía, es que yo me siento muy solo, yo me siento muy sola, pero tengo familia, tengo un novio o una novia, o sea, tengo un trabajo, gano bien. Y entonces a lo mejor uno por fuera puede decir, pues entonces ¿qué no le basta? No le basta su trabajo, no le basta el novio y la novia, no le basta su casa, su carro. Y muchas veces lo único que necesitamos, y es lo más importante, es Dios. Es Dios que pueda llenar ese vacío que nadie va a poder llenar. Ese vacío y esa necesidad que hay en nuestro corazón. Porque déjame decirte que nosotros somos personas que somos finitos. Pero en nuestra mente, muy pocas personas o casi nadie, y si es alguien lo hacemos en circunstancias como de reflexión muy profunda, pero no es como que diario digamos, ay, tengo un día más de vida, ya casi me muero. Somos personas que pensamos en eternidad. Somos personas que pensamos, mañana lo voy a hacer, de aquí a un año, de aquí a 2 años tengo mi casa. Si junto, pero uno realmente nunca sabe si tenemos de aquí a 2 años, si tenemos un mes, si saliendo Dios nos va a pedir cuentas. Pero es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque realmente nuestra alma es la que es eterna. Y por esa razón es que nosotros pensamos en más allá. Jamás vamos a pensar en el fin de nuestros días como tal, pero sí pensamos en qué vamos a hacer. Y aún cuando quiero que pongamos mucha atención en este momento, porque estamos en el capítulo 1 de Samuel. Cuando vamos al capítulo 3 de Samuel, la historia cambia completamente. No lo vamos a poner ni nada, pero la historia empieza diciendo, y los hijos de Elí son malvados. Y habla de un sumo sacerdote, de ese Elí que estaba en ese pilar y le dijo a Ana, estás ebria. Habla de sus hijos de Elí. ¿Y sabes qué? En todos estos 2 capítulos que son muy chiquitos para nosotros, que pasaron años en la vida de Ana, tenía un propósito. Porque mientras Ana estaba orando por un hijo, que le dijo, Señor, yo te voy a dar ese hijo. Los hijos de Elí, que estaban en una posición privilegiada, eran malos. La presencia de Dios para el pueblo de Israel estaba en silencio. Porque los hijos de Elí eran malos. No estaban haciendo lo que les correspondía, lo que se supone que estaban tratando de hacer. Y entonces Dios, que a Dios no se le va nada, estaba haciendo un plan. En su silencio estaba haciendo un plan. Quiero decirte que Dios en su silencio está haciendo un plan en tu vida. Está, no sé cómo, y a lo mejor no lo ves, y a lo mejor no ves qué hay del otro lado de la pared, y tú sigues pensando en esa necesidad que no ha sido cubierta.
Pero Dios sigue caminando, sigue trabajando, sigue haciendo y va a seguir haciendo. Y así es esta historia. En la necesidad de Ana, que era en este caso un hijo, Dios estaba trabajando. Imagínate qué hubiera pasado si Ana ese año hubiera dicho, ay no, ya no voy a ir, porque ya llevo tantos años y Dios no me ha cumplido. O ¿sabes qué? Aquí le dejo, esto como que de andar con Dios ya no es lo mío, porque pues nada más me está provocando problemas, o sea, no está generando nada, no hay beneficios. Y a lo mejor nosotros lo hemos dicho mal. El estar con Dios no significa que nuestra vida esté resuelta y que ya no haya problemas. Recuerdo mucho a alguien que hace muchos años, en una reunión de jóvenes, o sea, hace muchos años, puso cómo era su vida con Dios y su vida sin Dios, cómo había sido su vida sin Dios y su vida con Dios. Y ese era el tema de la noche de jóvenes. Y esta persona dibujó una línea en su hoja y puso muchos garabatos en un lado. Y en el otro lado puso esos mismos garabatos ordenados. Porque esta persona decía, es que no quiere decir que mis problemas se fueron, sino que Dios toma el control y les va dando forma a estos garabatos que estamos teniendo. Y eso es lo que pasa con nuestra vida en Dios. En nuestra vida con Dios no significa que ya vamos a ir saltando por la pradera. Eso pasará cuando nosotros vayamos al cielo, primero Dios, y nos veamos todos allá y podamos cantar y solo nos dediquemos a adorar. Pero mientras estemos aquí, los problemas van a seguir, las circunstancias y los vacíos van a seguir. Porque déjame te digo una cosa, cuando Dios llena un vacío, como todavía estamos en un momento de ser perfeccionados, vas a encontrar que tienes otro vacío. Y entonces vas a tener que volver a empezar, porque Dios va a ir llenando poco a poco. La palabra de Dios dice que nos va perfeccionando hasta llegar a la altura del varón perfecto. Eso significa que no es como que, ya, pues como ya me paré aquí, pues ya la libré, pues no. O ya, como ya vengo a la oración, voy a varones o a mujeres y vengo el domingo y así, ya la libré. No, pues no, tampoco, porque Dios nos perfecciona día con día. Bueno, yo te decía que del otro lado de la historia estaba viendo una necesidad grande, más grande que la que Ana tenía, muchísimo más grande, porque era todo para un pueblo que buscaba la presencia de Dios. Y quienes en ese momento, porque los sumos sacerdotes y los sacerdotes se encargaban de eso. No es como ahora cuando Jesucristo vino, rompió ese velo y cada uno de nosotros podemos ir directito a la presencia de Dios. No necesitamos intermediarios. Pero en ese momento necesitábamos una familia, que era una familia sacerdotal, que se encargaba de llevar todos nuestros sacrificios y llevarnos a la presencia de Dios. Y eso era lo que hacía a Elí y sus hijos. Y sus hijos de Elí no estaban haciendo lo que les correspondía. Sus hijos de Elí querían para sí, todo para mí, lo que yo quiera para mi bienestar. Vénganos para acá, ¿no? Y entonces, Dios en ese momento, aún con todo, fíjate cómo es eso, porque Dios no le quitó autoridad a Elí a pesar de lo que había estado pasando con sus hijos. Porque Elí se acercó a Ana y después de decirle borracha, le dijo, ya mujer, tranquila, lo que tú pides te será dado. Y dice que Ana se limpió y se fue. Y le creyó a Dios. Y obviamente Ana tuvo que hacer pues lo que le correspondía hacer. Así como tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Sale? Y bueno, o sea, Ana y su esposo, pues. Pero hablo de que a nosotros, lo que nosotros estamos necesitando, no solamente se trata de pedir y ya, sino se trata de hacer, de activarnos. Y eso fue lo que pasó. ¿Y qué crees? Dios escuchó esa oración y Dios le dio. Y por eso Samuel se llama Samuel, porque dice la palabra de Dios que fue lo que ella pidió, el que fue dado por Dios. Y la palabra, y esta historia continúa, y al año siguiente fueron otra vez al templo, pero Ana le dijo, espérame,
voy a esperar a que este pequeño sea destetado y entonces yo voy a cumplir la promesa que yo le hice a Dios de llevar a Samuel al templo y que ahí permaneciera. Y así pasó. Cuando llegó al templo, ay Dios, cuando llegó al templo se lo da a Samuel, no, a Elí, se lo da como su acompañante, como su aprendiz. Pero quiero que nos vayamos, por favor, al capítulo 2. Y si me pueden acompañar en sus Biblias, alguien que me diga solamente si tiene título ese pasaje de la Biblia, ¿cómo dice? Cántico de Ana. Este cántico es donde empezó una revolución completa, no solamente con Samuel, sino que este canto en específico es de las primeras exaltaciones que alguien le da a Dios. Y no solo eso, lo describe. Y esto es por lo cual se refleja la intimidad que Ana tuvo con Dios durante años. Durante tantos años que ella pidió, no solo pidió, sino que logró conocer a aquel que le pedía, aquel padre amoroso, aquel que le dijo, acércate, hija. Imagínate, para la sociedad, una mujer solo valía por los hijos. Para Dios no solo le bastó levantarla ante la sociedad, sino que él quería más con Ana. Y por eso fue que hizo esta revolución, porque dice que este cántico es muy parecido a muchas cosas detalladas que hacen los salmos del rey David. Esto quiere decir que Ana le enseñó estos cantos a Samuel, y Samuel también le enseñó parte de estos cantos a David. Y David fue el que expresó el amor de Dios y dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero imagínate qué poder y qué trascendencia tuvo esta mujer, qué lugar le dio Dios para que en este momento marcara completamente la diferencia y el pueblo andara y fuera nuevamente que Dios hablara y que Dios diera un rey. Y dice el cántico de Ana, si me ayudas a leerlo conmigo, dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegraré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguna fuera de ti, y no hay refugio como el de Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería, casen las palabras arrogantes de vuestra boca. Cesen, porque el Dios de todo saber es Jehová, y él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se aquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace despertar al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredad en un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Fíjate qué bonito canto, porque expresa todo lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Me lo puedes poner en otra versión? En la que en TLA. Y ¿me puedes poner el versículo 4?
Dice, Dios quita poder a los poderosos y da fuerza a los débiles. ¿Puedes seguir? Dice, a los que antes tenían mucha comida, Dios les hace trabajar para ganarse el pan. A los que siempre tenían hambre, hoy los tiene bien alimentados. La mujer que no tenía hijos ahora es madre de muchos. La que tenía muchos hijos ahora no tiene ninguno. Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Dios nos hace ricos y nos deja pobres, nos humilla y nos exalta. Dios saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre príncipes. Habla sobre las buenas nuevas de Dios. Habla sobre lo que Dios vino a hacer, lo que Jesús vino a hacer. Justamente vino a hacer esto. Vino a sacarnos del basurero que es el mundo y a ponernos a sentar y a reinar con príncipes. Justamente eso es lo que vino. Y ¿sabes? Esta es una palabra que le vino en el corazón. Y yo es a lo que hoy te quiero animar. Tú y yo no somos diferentes a Ana. Tú y yo, igual que Ana, tenemos vacíos que hay que llenar. Tú y yo tenemos necesidades. Hay muchas cosas que no entendemos de Dios. Hay muchas cosas que ni siquiera nos pasan por aquí. Y quiero decirte una cosa, está bien, porque imagínate que pudiéramos entender completamente a Dios. Si tú y yo pudiéramos comprender, o alguien pudiera comprender a Dios, en ese momento Dios dejaría de ser Dios. Porque entonces se quita todo aquello que nos nubla. Porque somos muy pequeños, somos como hormigas. Y entonces no alcanzamos a comprender lo que Dios ve más allá. Pero quiero decirte eso, que Dios nos sacó del mundo, del basurero del mundo, y nos vino a sentar en una mesa. Nos vino a decir que somos príncipes, que somos sus hijos, que estamos aquí, a pesar de que, de los vacíos que podamos tener, a pesar de que no se haya, que pareciera que Dios calla en nuestra necesidad. Quiero decirte que Dios escucha y que Dios obra y que Dios está obrando y que Dios va a obrar y que Dios va a hacer. Pero sobre todas las cosas yo quiero que igual que Ana en el capítulo 1 podamos hacer lo que ella hizo. Que podamos hacer lo que ella hizo, justamente. ¿Me puedes poner? Ay. El internet de esta cosa se muere. Dice... ¿Puedes poner el versículo? El capítulo 1, el versículo 16. No lo encuentro aquí, pero si tú lo encuentras, estaría genial. ¿No? Bueno, ¿alguien me puede ayudar con el 16? A ver, ya lo encontré, yo. No es el 16, es tuyo toda la vida. Ay. ¿Alguien me puede ayudar en donde dice que Ana derramó su corazón? Su alma. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. Sí. Dice, yo tengo otra versión, es lo mismo. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Y justamente eso es lo que hoy quiero y que les invito que podamos hacer juntos en esta mañana. Podamos derramar nuestro corazón. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay una mujer que lo hizo de una forma muy simbólica. Dice que estaba Jesús, estaba sentado y entonces ella quebró
su perfume y se lo puso a los pies y lo enjugó y lo limpió sus pies con sus cabellos. Dicen que era un perfume muy caro, pero a ella no le importó, porque no era el precio del perfume, no era eso, sino era la necesidad de poder derramar ese perfume ante los pies de Cristo. Y yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que tú te has postrado, o no te tienes que postrar físicamente, pero te puedes postrar en tu corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tú le has dicho a Dios, en serio Dios, te necesito, en serio Dios, te amo? O que no han salido palabras, simplemente le quieres adorar a Dios. Muchas veces yo me he dedicado a pedir, a decir, a hacer, pero a veces me cuesta solamente adorar a Dios. Y eso es lo que hoy quiero que podamos hacer juntos. Lucy, ¿me puedes ayudar? Va a haber una letra de una canción. No es necesario que la cantes. No es necesario que puedas ver la letra. La pongo por quien quiera cantarla. Pero si no quieres cantarla, no te preocupes. Escúchala. Y más allá de escúchala, hazla tuya, porque de eso se tratan las alabanzas. Tú no vienes a cantar algo bonito para que empiece la predicación. Tú vienes a que seamos guiados cada uno y que la palabra que esté aquí tenga poder para exaltar el nombre de Dios. A eso venimos. Y hoy yo quiero invitarte a que podamos juntos derramar nuestro corazón ante Dios. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra jamás se va como llegó, Señor. Siempre va a estar adentro, Señor, de cada uno. Vamos a quebrarlo delante de ti.
en este lugar, Dios, y que nos ayudes y juntos podamos solo terminar, Señor, este tiempo diciendo que quebramos nuestro vaso, Señor. Yo quiebro mi vaso, yo quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Yo quiebro mi vaso, yo quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Gracias, Dios. Ayúdanos a que podamos, cada día que nos acercamos a ti, Señor, podemos derramar como Ana, derramar, Señor, como aquella mujer, Señor, nuestra alma ante ti, Señor, sabiendo que tú eres el que no nos va a juzgar, sabiendo que tú eres el que nos va a levantar, el que nos va a cuidar, el que nos va a enseñar, el que nos va a dar valor, Señor, por quien somos, no por lo que la sociedad diga, Señor, no por lo que los demás digan, por lo que los demás tengan y yo no tenga, o yo tenga y ellos no tengan, Señor, sino que tú me ves, Señor, como soy. Padre, ayúdame a entender eso y a derramar mi corazón día con día en tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo, ¿no? Bueno, tremendo, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por usar de esta manera a Fernanda, por darnos este mensaje. Creo que yo en lo particular lo necesitaba. Yo no sé ustedes, ahora sí que me pegó mucho, no cabe duda, Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es día con día para con nosotros. Que no nos conformemos con decir, yo ya lo conozco, yo sé quién es Dios, yo sé lo que dice la Biblia, pero sabes, no basta con saberlo. Hay que sentirlo, hay que conocer a Dios, hay que creer. Lo que hizo Ana, creer, confiar, y a pesar de las circunstancias y a pesar de que de lo que veía a su alrededor, no sé, nosotros a veces decimos por qué a aquel le va bien, por qué a aquel no tiene problemas, por qué a aquel, no sé, cualquier situación. Empezamos a envidiar lo que tiene el otro, y yo que soy creyente y yo que sigo a Dios, lo decía Fer hace un momento, yo que voy a la iglesia, voy a la oración, voy a todas las actividades de la iglesia, sabes, que no caigamos en solo cumplir con las actividades de la iglesia. No se trata de eso, se trata de conocer el corazón de Dios. Y esto de derramar el vaso, o sea, Ana derramó su corazón, esa enseñanza que nos queda, hermanos. Derrama tu corazón delante de Dios. Yo no sé cuál es la necesidad que tú tengas en este momento. La de Ana era un hijo, ella quería un hijo. ¿Qué necesidad tienes tú? Y a veces es poner ese vaso, quebrar ese vaso, dice el canto, ¿no? Y no es porque el canto tenga poder, ¿no? O alguna autoridad, sino que es algo ilustrativo, ¿no? Que tenemos que quebrar delante de Dios nosotros. ¿Qué es aquello que no te deja estar pleno en Dios? ¿Qué tienes que quebrar delante de Él? Y eso cada uno de nosotros lo sabe. ¿Sabes? Dios no es para ocasiones especiales. Dios no es para problemas especiales, fuertes. Dios no es para necesidades. Dios es para todo momento. Busca a Dios. Búscalo en todo tiempo. Derrama tu corazón delante de Él. Espera el tiempo de Dios. Esta mujer esperó el tiempo. Decían, ¿cuántos años? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? La Biblia no dice fueron 10, fueron 5. No dice. Pero el tiempo que sea, es el tiempo perfecto de Dios. Así para aquello que tú, esa necesidad que tú tienes en tu corazón, espera en el tiempo perfecto de Dios. A mí sí me llenó mucho la palabra. Se cumple lo que dice, no regresa vacía. Eso que quedó en tu corazón, medítalo, piénsalo, ponlo delante de Dios. ¿Qué te quiso mostrar el día de hoy con esta palabra? ¿Qué te habló el día de hoy con esta palabra?
y derrama tu corazón delante de Él y seguro te lo va a mostrar. Hermanos, pues estamos terminando, solo doy algunos avisos. El día de hoy están terminando encuentro de varones. Me acaba de avisar el pastor, se bautizan, fueron 6 varones, se bautizan la mitad, 2 de ellos ya estaban bautizados, 2 ya estaban bautizados, se bautizan 3 y bueno, ya están en eso, están bautizando. Yo te pido que sigamos orando, hay gente orando por este encuentro, que sigamos haciendo para que hasta el final Dios obre en la vida de cada uno de ellos. Ya estaré informando a través del grupo de Peniel la hora de llegada de los encuentristas aquí, salvo que el pastor indique otra cosa, pero yo estaré informando para que vengamos por ellos o lo que se tenga que hacer, vengamos a recibirlo. Los que puedan venir son bienvenidos para recibir a los encuentristas. Les aviso también que el 19, 20 y 21 de mayo tenemos encuentro de mujeres, ¿sí? Estamos listos, estamos preparados, necesitamos, hermanos, de sus oraciones. Ha habido situaciones en estos días, ha habido complicaciones, ha habido dolor incluso en alguna situación, pero sabemos que la obra es de Dios. Así que vamos a seguir adelante. Vienen los encuentros de mujeres, pues sería prácticamente ya todas las actividades que tendremos en este mes y pues estamos despedidos. Vamos, inclinen su rostro. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre eterno, bendito eres, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la vida de Fernanda, Señor, gracias por la palabra que enviaste a través de ella. Gracias, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que ninguno se vaya de aquí como llegó, Padre. Que esta palabra quede en el corazón de cada uno de los que la escuchamos, Dios, y que tú nos hables en lo personal, en lo íntimo, a cada uno de nosotros. Dios, gracias porque eres un Dios amoroso, compasivo. Eres lento para la ira, Señor. Gracias por tu amor infinito, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos.